volviendo al final a Esdras, ya que Esdras había dedicado su corazón a estudiar la ley del Señor y a practicarla y a enseñar sus estatutos y ordenanzas en Israel. La vida de un pastor es estudiar la palabra de Dios, para vivir la palabra de Dios, para predicar la palabra de Dios. Es muy simple. Es muy simple. Pablo dijo en Hechos 20:20, no rehuí declarar a vosotros nada que fuera útil y de enseñaros públicamente y de casa en casa. 1 Timoteo 4:13. Entre tanto que llego, Timoteo, ocúpate en la lectura de las Escrituras, la exhortación y las enseñanzas. ¿Ustedes saben lo que yo veo en el día de hoy? Tenemos un montón de diáconos, no tenemos muchos ancianos. ¿Qué? Los hombres que se llaman pastores, cuando yo examino su vida, están básicamente haciendo la obra de un diácono. Hemos menospreciado demasiado el ministerio de diácono. No solamente, según 2 Timoteo capítulo 2:2, no solamente debemos entrenar a otros hombres para que puedan ser ancianos, debemos entrenar diáconos para que puedan hacer la obra de un diácono, para que el anciano pueda hacer el trabajo de un anciano, que es estudiar, orar y proclamar. ¿Cuánto tiempo, pastor? Cada día. ¿Cuánto tiempo estás a solas con el Señor? Cuando yo era más joven en Perú y recién casado, todos los misioneros peruanos decían algo acerca de mi esposa. Ella es la querubina. ¿Por qué decían querubina? Porque ellos venían a la casa a las 8 de la mañana, a las 9 de la mañana y decían, quiero ver Pastor Pablo. Y mi esposa como una querubina con una espada. No. ¿Cómo no? Bueno, dos preguntas. ¿Alguien ha muerto? No. ¿Cristo ha regresado? No. Entonces no puedes ver a mi esposo. ¿Por qué? Tiene una reunión. ¿Con quién? El Señor. Las primeras horas con Él. Por supuesto, a veces hay excepciones. Por ejemplo, cuando alguien muere o Cristo regresa. Pero Satanás va a atacar tu estudio, tu tiempo de oración. Hermanos, en 2 Timoteo 4:1-2 te encargo solemnemente en la presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos por la manifestación y por su reino. ¡Qué solemne! Predica la palabra, insiste a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con mucha paciencia e instrucción. Tengo como 3 sermones acá. Pero quiero decir una sola cosa, joven, especialmente escúchame, no vas a reformar la iglesia por medio de solamente predicar en contra de los problemas en la iglesia. De hecho, no va a funcionar. Tú vas a reformar la iglesia, aunque a veces sí, por supuesto, tienes que predicar con respecto a los problemas, pero tu ministerio debe ser la predicación de la palabra de Dios de Génesis a Apocalipsis. Todo el consejo de Dios, predicando versículo por versículo por versículo. La intercesión. Hermanos, yo he escuchado a algunos diciendo, no, nuestra creencia en la soberanía absoluta de Dios no hace daño a nuestra doctrina de oración. Y yo digo, parece que sí. Porque en el día de hoy yo escucho a muchos hablando de la soberanía de Dios y hablando mucho de la predicación, pero no escucho muchos hablando de la intercesión. Los apóstoles, Hechos capítulo 6,
Oración y el ministerio de la palabra. Oración aún primero. Y el ministerio de la palabra. Todos los grandes movimientos bíblicos en la historia de la iglesia y todos los pastores que de verdad han cambiado al mundo han sido principalmente, ante todo, hombres de oración. Hombres de oración. Hay un texto, es uno de mis favoritos, Isaías 62, 6 y 7. Sobre tus murallas, oh Jerusalén, he puesto centinelas. En todo el día y en toda la noche jamás clamarán. Los que hacéis que el Señor recuerde, no os des descanso, ni le concedáis descanso hasta que la restablezca, hasta que haga de Jerusalén una alabanza en la tierra. Por supuesto está hablando de Jerusalén, pero tiene una aplicación general para todos los siglos, aún para la iglesia. El Señor ha dado muchas promesas con respecto a la iglesia, con respecto al ministerio, con respecto a la santificación, con respecto al poder que necesitamos para llevar a cabo la gran comisión. Nos ha dado muchas promesas, pero nosotros, con fe, debemos aferrarnos a estas promesas. Señor, aquí estoy. Dame lo que necesito para llevar a cabo este ministerio. Bethany Lloyd Jones dijo de su esposo. Bethany Lloyd Jones, la esposa de Martin Lloyd Jones, dijo: nadie comprenderá a mi esposo hasta que reconozca que él es ante todo un hombre de oración y luego un evangelista. Spurgeon diría lo mismo. Por fin, una vida ejemplar. Esdras no solamente estudió, practicó lo que aprendió. Es interesante, Mateo 28:20, enseñándoles, hablando a los apóstoles, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. 1 Corintios 11:1, sed imitadores de mí como también yo lo soy de Cristo. 1 Timoteo 4:12, no permitas que nadie menosprecie tu juventud, antes sea ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, fe y pureza. ¿Sabe con respecto a mí, la necesidad de mi esposa es que yo sea más como Cristo? La necesidad de los hermanos en mi iglesia es que yo sea más como Cristo. La necesidad más grande de mis hijos, ¿qué es la cosa más? ¿Qué es lo mejor que puedo hacer para mis hijos? Como su padre, ser más como Cristo, más como Cristo, más como Cristo, más como Cristo. No debes estudiar simplemente para predicar, debes estudiar para practicar. Un hombre, una mujer conforme a Cristo.